escuchen este dato muy bien, sobre todo para los venezolanos que me ven. Tiene unas reservas probadas de las mayores del mundo, solo superadas por las de Venezuela. Así es. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que vinimos precisamente en el mes del Ramadán. Imagínate si no nos hubiésemos encontrado estos chamos. No hubiésemos podido entrar, seguramente. Aquí no hubiésemos podido entrar. Miren, esto está siendo súper improvisado, ¿ok? La idea era llegar a la torre, pero creo que la torre nos puede esperar y aquí ya la vemos. Está hermoso ese lugar allá. Ah, mira, esto es una estación de esas que están construyendo de metro o de tranvía. Miren qué cool la manera en que tienen el café. Este es para tener el café, tienen para poner los vasitos atrás y aquí tienen el café y se mantiene calientito, ¿eh? Miren, tienen para moler el café, tienen los granos de café allí y para hacer toda la preparación en esta pequeña lonchera allí. ¡Qué cool! Now we have a special one. Today, we fast when the sun rays. Ok. And then we break our fast 6 o'clock, around 6 o'clock. When the sunset comes. Ok. Ok, miren, entendimos mal, no vamos a casa de su mamá, es que esta comida la hizo su mamá. Y miren lo que ellos hacen, colocan aquí una alfombra y lo están haciendo aquí, miren, en medio de la calle, ¿ok? Era algo que habíamos visto en muchísimos países como India, Líbano. Las personas se ponen en la calle con una alfombra y comen o rompen ayuno con una fruta. O sea, tampoco tiene que ser una comida tan exagerada, es solamente como para romperlo. Pero a diferencia de estos otros países que visitamos en esta misma época, este es el primer país donde nos ocurre esto de que nos inviten a comer así simplemente porque sí. Ponen hasta un plástico por encima de la alfombra para que la alfombra no se vaya a ensuciar. Ah, mira, y en la ollita y todo. Miren eso. ¡Oh! Kapsa. You know Ok, kapsa? vamos a descansarnos y poder pisar aquí. Miren todo lo que hay. This is Saudi traditional food. Ok, This is the main dish called kapsa. Kapsa. And this is called sambusa. sambusa. Kunafa with Sweet. banana. Sweet Ok, banana. con bananas. Called basbousa. Basbousa. Ah, my is the favorite. favorite. Your favorite? Yeah. Ok. This is from the west side of Saudi Arabia. ¿Y this one? This I don't know. My mom made Salad. it. I don't know how. Ok, su mamá lo hizo pero no sabe. Y esto es ensalada. And the lemon. Esto es un poco raro de hacer, ¿eh? Sí, pero está cool. Está súper cool. Voy a probar las empanaditas. Y yo la ensalada. Esto está riquísimo. Son como los pastelitos que nosotros hacemos en Venezuela y tienen carne dentro. Está muy rico. Miren, vaya experiencia esto. Qué loco. Estamos aquí sentados. Miren el platote que le Miren sirvieron el a plato que me sirvieron a mí. Todo está calientito. El arroz es súper larguito. Esto se ve riquísimo. La verdad, extrañaba como comida casera. El pollo se deshace en la boca. Very nice. That's good, man. That's good. Ya, él le comentó a la mamá que iba a ir a hacer algunas cosas con unos buenos amigos y le dijo, espérate, déjame que te haga esto. Y Unas él cositas. obviamente no dijo que no. Déjame hacerte unas cositas. Y miren las que me hizo. cositas. Qué delicia. Mire, muchas de las cosas que les comenté es por eso mismo, porque la gente está un poco apagada, porque no has comido. Pero una vez que comen, miren, se ponen habladores de más. Nos están ayudando con todos los temas de las cosas que no podemos perdernos. Se pusieron a la orden en el caso de que querramos recorrer parte de la ciudad, ellos acompañarnos, por lo menos entre hoy y mañana, que es fin de semana, que no trabajan. Entonces creo que vamos a ir con ellos mañana a algunos lugares que nos van a enseñar. Vamos a ver si vamos a poder organizarlo y cuadrarlo para poderlo hacer. Ahora voy a probar una especie de pizza. Es como la base de una pizza, pero no es pizza, obviamente, con una salsa, vegetales y carne. Te digo que me da un poco de envidia porque se ve buenísima. Está riquísimo. Nos están explicando que aquí como que se dividen por familias grandes y dependiendo de desde dónde provenga la familia, entonces como que va anclado sus nombres, ¿no? Algo así fue lo que nos explicaron. Ellos, por ejemplo, comparten el mismo apellido. Que Exacto. si no me equivoco. Pero no la misma Hasharani. mamá. Ok, miren. Hay un ingrediente especial que le echa a su mamá. Qué rico, súper cremosito. Nada, súper bueno. Este es el que nosotros solemos comer con queso abajo. O la variación de la señora. No, O bueno. el secreto es con Este banana. es mejor. Uf. Mire, aquí se acercó otro señor que no tiene nada que ver con ellos y se acercó y ellos, sí, vente, siéntate, vamos a comer. En esta época del año es muy brutal. Al principio estábamos como que, bueno, vamos a ir en Ramadán, a lo mejor todo va a estar apagado, pero tener este tipo de experiencias en meses especiales para ellos te hace también conocer un poco más de la cultura, ¿no? Del lugar. Y me hace entender que realmente muchas veces las religiones no son el problema, sino son las personas. Definitivamente. Pues como la actitud hacia la vida, hacia las demás personas y las creencias y el respeto. Yo pienso que la manera de poder avanzar todos es simplemente respetar las decisiones y las creencias de los demás. Sí, con que haya respeto en general con todos y no interfiramos en los demás, yo creo que podemos tener una sociedad bastante tranquila. Ahora toca probar el favorito de Angie. Está bueno.
Con café, la combinación está buena. Y eso que no tuve café. Miren, el señor comió y ya, se quedó ahí comiendo, compartió con ellos, comió y se fue. Vaya primeras impresiones de Arabia Saudita. Lo que puede cambiar una experiencia de un momento para otro. Salud. My mom. Mentira, no lo hizo su mamá, lo hizo la de él. Oh, Mali. Ay, qué cosa tan buena. Está demasiado bueno. Bueno, para que se hagan una idea, es una crema, o sea, son estos mismos pelitos, pero aguaditos, ¿saben? De los postres los voy a calificar así. Está De difícil. primero este último porque no lo había probado nunca. De segundo el de banana y la basbusa de tercero porque ya lo habíamos probado. Pero ese está demasiado bueno. Mire, aquí nos está explicando algo Angie. Ajá, ¿qué fue lo que pasó? Miren, yo no tomo café, pero el café aquí está delicioso. Tanto que este es mi tercer café y él me dijo, mira, si no me dices, yo te voy a seguir dando café hasta que tú sigas agarrando. La forma que tú me das a entender que ya no quieres más café es que hagas así, que me digas gracias y que le hagas así. Thank you. Thank you. Porque esta es mi segunda copa y yo no bebo, no voy a dormir hoy. Mira, aquí nos están explicando que aquí en el sur de Arabia lo que más utilizan es Snapchat. Snapchat. Sí, porque en Snapchat hay como un mapa. El mapa es en Snapchat y te muestra los que tienen más gente. Entonces, miren cómo se muestra como sitios de calor, como que si fuera una cámara térmica. Miren, hay una palabra bien interesante que usan acá para referirse a cuando ven, por ejemplo, un buen carro o ven a alguien feliz o ven una bonita fotografía, algo bueno. Felices, o se sienten felices, o realizados con su trabajo, por ejemplo. Cuando se sienten bien. Entonces hay una frase que pueden decir para todo eso y es Mashallah. Mashallah. Ahorita él estaba así y de repente de la nada dice Mashallah. Entonces le preguntamos qué significaba y no los comentó. Bueno, aquí estamos esperando a que terminen de planificar lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir. No, nos vamos a dejar llevar para ver qué tanto les podemos seguir mostrando. O sea, creo que es una de las mejores experiencias que hemos tenido. Ahora sí nos vamos. Miren, el conductor designado. Miren, él no habla mucho inglés, pero aquí nos estuvo mostrando sus cosas porque trabaja en varios sitios y uno de ellos es en el Saudi Median Forum. Y miren cómo está vestido aquí en esta foto, es él, pero vestido diferente, miren. ¿Qué tal? Miren, de noche la ciudad cambia totalmente por la iluminación. Ololey Street es la calle donde estamos nosotros hospedados y nos dice que todo lo que nosotros estamos viendo ahorita actualmente moderno es nuevo, o sea, se está haciendo, lo están haciendo nuevo, o sea, están construyendo y actualizando, modernizando toda la ciudad. Pero yo les voy a explicar mejor eso en el siguiente video para referirnos más específicamente a ese tipo de cosas que se están haciendo, cómo es la gente, cómo viven en este país. Bueno, miren, la torre más moderna, la más nueva es esta, la Masdula, y significa que gira. Estamos en el distrito histórico y están remodelando todo. Miren el poco de empleados que van allí. Todo eso está siendo remodelado. ¡Wow! Miren qué locura de lugar estamos ahorita. ¡Wow! Bueno, por lo que tenemos entendido, toda esta zona, amigos míos, era donde vivía antiguamente la familia real saudí. Y todo esto lo están reformando. Epa, ¿ustedes sabían que esta marca de Lucid, que son los autos eléctricos, es saudí? Mira, yo no sabía. Qué lindas estas placas, me encantan las placas de Arabia Saudita. Y miren, los estacionamientos de esta zona son, miren, totalmente actualizados, modernos y tienen para los autos eléctricos poder cargar aquí. Imagínate si no nos hubiésemos encontrado estos chamos. No hubiésemos podido entrar, seguramente. Aquí no hubiésemos podido entrar. Y eso que es algo que están reformando, que es para atraer al turismo, pero no están abiertos a que alguien venga a grabar libremente. Bueno, amigos, y esta es la entrada a este lugar tan importante, porque aquí nació Arabia Saudita, desde aquí comenzó la población de Arabia Saudita como tal. Y esto pues ahora es algo turístico donde vienen las personas a, bueno, pasarla bien. Se ha remodelado por completo, pero aquí nació Arabia Saudita y después se fueron distribuyendo a las diferentes zonas que hoy conforman el país. Miren, esta zona se llama Diriyah. Ad-Diriyah. Ya, queda ahí. Ok. Hay que hacerlo con... Bueno, y justamente él diciendo eso, Gabriel me comentó, parece que pelean entre ellos, ¿no? Estaban pidiendo permiso, Sí. preguntando si podíamos pasar. Pero la verdad es que no están peleando. Wow, esto sí es otra cosa. O sea, la zona donde estamos todavía le falta muchísimo por avanzar. Y a ver, son dos cosas diferentes.
pero definitivamente si yo viviese aquí, viniese para acá todos los días. Miren esto está impecable, señores. Todo está perfectamente acondicionado, remodelado, iluminado, modernizado, pero sigue teniendo ese aspecto, ese estilo. Miren esto, miren los letreros. No, esto está increíble. Así sí me imaginaba yo Arabia Saudita. Qué increíble, qué importante fue habernos encontrado con ellos. Es que miren, nosotros, y digo nosotros, ustedes que están del otro lado y nosotros que estamos aquí físicamente, siempre tenemos suerte para encontrarnos a las personas indicadas en nuestro camino. Tenemos buena sangre, como dicen algunas personas. Está increíble, amigos. Ahorita estamos aquí en Buharaí Terrace. Miren, esto era lo que yo les estaba comentando acerca de lo difícil que quizás iba a ser grabar aquí muchos lugares, porque a pesar de que es un lugar turístico, no está como abierto libremente como a lo mejor estamos acostumbrados en otros países a ir a sitios turísticos y que no les importe que estén grabando ni que estén tomando fotos, pero aquí, o sea, no están muy familiarizados con el tema de las cámaras, con grabar. Vamos a ver si logramos pedir algún permiso especial para poder grabarles libremente dentro de esa área, que como ven, tiene que tener como una entrada y todo. Fíjense que en nuestro recorrido vamos a encontrar lugares pues originales, ¿ok? De lo que era la antigua ciudad de donde nació aquí Arabia Saudita. Miren eso, qué locura. Todo el área donde estamos en este momento, o sea, todo el lugar se llama Dirija, es Abduraiya, es difícil. Miren, ese logo es como lucían las casas antiguamente y es esto, ¿ven? Este estilo de construcción. This is the root of the kingdom. From there, the kingdom started. And before we have any kingdom, we have Diriyah. Ya estamos aquí en el centro de visitantes. Esta es la zona del centro de visitantes, ¿ok? Todo esto que ustedes van a ver está terminado y tan solo representa el 1% de todo el proyecto de la visión 2030 que tiene Arabia Saudita. O sea, en el 2030 tiene que estar todo listo. O sea, el país se va a transformar completamente. Para que ustedes tengan una idea, si esto representa el 1%, la inversión fue de 72 billones de dólares culminar todo esto que ustedes van a ver. Es impresionante. Por eso es que aquella parte estaba tan quizás un poco desordenada, porque todavía están empezando a hacer todo el proyecto. Miren, esto es una boutique. Muchas de las cosas que van a ver aquí son hechas a mano. Miren esto, qué locura. Wow. Miren, esto es muy costoso. Por ejemplo, esta que está aquí vale $8,000. Increíble. Miren esto. Qué locura, amigos míos. Miren, esta es la danza como especial del reino. Miren eso. Ese es el rey. Mírenlo, aquí lo tienen también. Miren allí. Wow. Wow, miren esta tienda tan elegante. Qué espectáculo. Hay muchas piezas. Miren, hay de todo. Platos, vasos, copas. Miren esto. Qué belleza. Todo es artesanal. Miren, esta parte de la shemak, el rojo es la forma que lo usan cuando es de forma elegante. Y esta parte, la más larga, la que va hasta los pies, prácticamente hasta los tobillos, es el thawb. Pero varía, pues, o sea, pueden usarlo así blanco o lo pueden usar azul. Miren, la mayoría de estas piezas son piezas únicas, ¿ok? Tienen hasta bolígrafos, miren eso. 3.542 rijados. Wow, miren los acabados de esta pieza, miren eso. Miren, por ejemplo, esta pieza es un bolígrafo que representa la puerta de la Meca, ¿ok? Kaaba Door. Miren eso. ¡Wow! Miren la corbata, son camellos, miren, es la cabeza de un camello. Entonces en diferentes diseños, miren eso, es la cabeza de un camello. Miren, es café saudí, miren el color. ¡Wow! Miren eso. Miren, esto sí es elegancia, miren eso. Miren la forma de servirlo. Thank you. Vamos a probar aquí entonces. No sabía café. Raro, ¿verdad? Sí se siente cafeína, pero yo lo sentí un poquito como terroso, pero no sé si es más que todo el sabor o el olor, huélelo. Pero el olor no va con el sabor. No, incluso se siente un poco dulce, ¿verdad? Así se dice que ya está bien. ¿Escuchaste? Le llaman la puerta de Kaaba y él dice que este bolígrafo tiene un pedazo de esas piezas. Entonces yo le digo a él, entonces es lo más cerca que podemos estar nosotros como extranjeros de la Meca. Me dice sí. ¡Wow! Miren esta parte aquí. Y esto es parte de la tienda que está en el centro de visitantes. Vean esta locura de lugar. O sea, imagínense todo lo que están haciendo y todos los espacios que van a tener los diferentes turistas que vengan a Arabia Saudita, si cada uno de ellos le van a poner tanto empeño como esta tienda de aquí. ¡Wow! Miren esto. Miren, actualmente en este mapa, en esta maqueta, estamos justo allí. Y esto es todo el proyecto de esta zona de acá. Miren, ¿y se acuerdan lo que le pusieron a Messi cuando ganó la Copa del Mundo? Es eso de allí.
lo usan los reyes, los príncipes. Esta tela es hecha con bambú. Y es ¿ok? increíble porque se siente exactamente igual a la lana. Sí, es increíble. Y pueden costar entre 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, dependiendo. Vamos a ver, esta por ejemplo, esta está en 2.657. Exacto. Bueno, vamos a ver entonces parte del 1% de este gran proyecto de Visión 2030, en el que, bueno, están invirtiendo muchísimo dinero, están invirtiendo millones de dólares, billones en este caso, de este lugar en particular. Miren, esto era un pozo. Ah, vean cómo tienen aquí la palmera. Yes. De aquí sacaban el agua y era al lado por camellos, o sea, los camellos iban hacia allá y hacían para levantar y subir pues lo que transportaba el agua desde ahí, desde el pozo. Como pueden ver, este sitio está impecable. Aquí hay varios lugares como para comer. Miren eso, restaurantes increíbles. Los espacios están brutales, amigos míos. ¡Wow! Bueno, esto es la demostración de lo que puede, amigos míos, hacer el dinero obtenido del petróleo, ¿ok? Del segundo país con las mayores reservas petroleras del mundo. Vean en qué están invirtiendo su dinero, en el futuro. Vean este increíble sitio. Miren qué locura de lugar. Cada espacio está impecable. Miren qué restaurantes tan elegantes. Miren, el lugar está impresionante. La verdad es que sí. Toda esta área está en su totalidad completa, remodelada en su totalidad. Miren, allá de aquel lado podemos ver la ciudad antigua y esta parte es la parte nueva. Dos de los chicos se van a ir a rezar a la mezquita que está justo aquí. Me dijeron, danos unos minutos y nos volvemos a encontrar para seguir recorriendo el lugar. ¡Wow! Miren la vista que hay allá atrás. ¡Wow! Bueno, y aquí tenemos una vista de la ciudad antigua increíble. Vean eso allá al fondo. Esos son los vestigios de la ciudad antigua, ¿ok? Eso ha sido de alguna u otra manera restaurado, pero siguen manteniendo pues su estructura, y toda esta parte en la que estamos actualmente es la parte moderna, es la parte actual, ¿ok? Que a propósito de los precios que estuvimos manejando, aquí la moneda local se llama Riyal Saudí y el equivalente a un Riyal en dólares estadounidenses es de 27 centavos de dólar. Y a propósito, amigos, de estar en esta zona que fue donde nació Arabia Saudita, les tengo que explicar un poco de la toponimia del nombre del país. Y es que el origen etimológico está compuesto por la Casa de Saud, la más poderosa tras la unificación de 1932. Y la palabra Arabia, que hace referencia a noble en la lengua semítica. Liechtenstein y Arabia Saudita son las dos únicas naciones en el mundo cuyo nombre está asociado con el de la familia regente. Ahora, más acerca de la historia de este país. En la época preislámica, aparte de un pequeño número de asentamientos urbanos comerciales como la Meca y Medina, la mayoría de lo que actualmente es Arabia Saudita estaba habitada por sociedades tribales nómadas o cubierta de desiertos inhabitables. El moderno Estado saudita fue fundado tras la unificación de Arabia Saudita por el último rey Abdulaziz bin Saud. El descubrimiento de petróleo en marzo del 38 transformó económicamente al país de manera excepcional y desde entonces ha dado al reino gran legitimidad en los años. Arabia Saudita se integró a la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y juega un rol prominente en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero el estar aquí y estar con este fondo a mi alrededor, pues es algo que de verdad es posible a los recientes avances y proyectos que tiene Arabia Saudita. Y es que antes del año 2019 no era posible venir a este país, amigos. No era posible, o sea, tú no podías venir a Arabia Saudita. Solo a partir del 29 de septiembre del 2019, Arabia abrió sus puertas al turismo y por eso es que hoy yo puedo estar aquí y este señor haciéndome mofa aquí al frente para yo reírme. Eso sí, en esa fecha Arabia Saudita anunció que abriría sus puertas tan solo a 49 países. Esto a través de una visa telemática a naciones que conformasen, por ejemplo, el espacio Schengen, Estados Unidos o China. Y como ya les explicamos al momento de entrar a Arabia Saudita, la visa tiene un costo, obviamente, de $120. Esto para múltiples entradas y con una duración de 1 año. Y lo máximo que puedes permanecer dentro del país es de 3 meses. Ahora, para el resto de turistas de los demás países, sí que pueden venir, pero ya tienen que tramitar una visa en los consulados pertinentes en sus países. Y como pudieron comprobar con Angie, no necesitan las mujeres que vengan de turistas el utilizar la valla o cubrirse la cara o lo que sea. Pueden venir así, ¿cómo está Angie? Normal, como nosotros estamos quizás acostumbrados a vestir en nuestros países. Vean esta imagen, qué impresionante, miren esto. Wow.
Bueno, mientras que recorremos este increíble lugar, yo les explico el por qué antes aquí no se permitía el turismo. Arabia Saudita no permitía el turismo por varias razones. Una de estas, y la más importante, es porque es una dictadura teocrática. Es una forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso. Y de aquí deriva otra de las razones, y es que temían el efecto que los extranjeros, y todavía lo temen realmente, producirán entre la población. Es decir, que básicamente temían que nosotros, los turistas, pues prácticamente occidentalicemos al país y pues quieran crear una revuelta en el país en el que las mujeres ya no se quieran vestir con la baya, en que las restricciones que tienen todavía hoy día las mujeres aquí pues les sean retiradas del todo. Entonces cada vez se haga como una mayor bola. Pero esto a la vez ya es casi inevitable porque ya al abrirse, pues personas como Angie, que están, por ejemplo, en este caso, que es lo que más puede chocar en esta cultura, pues ya van a comenzar a ver cómo visten las mujeres de aquel lado y pues cada vez se va a hacer quizás más común ver este tipo de personas aquí vestidas de esa manera. Y la última razón, que no menos importante, es que prácticamente Arabia Saudita no tenía nada que ofrecer para los turistas. O sea, si tú venías hace años, esto no lo ibas a encontrar así, y si vienes quizás para después del 2030, lo que vas a encontrar es algo totalmente diferente a lo que quizás estás viendo en este video, y de por sí ya han habido muchos cambios, muchas cosas como esta que les estoy mostrando, que para el turismo es atractivo y es lo que se espera de lo que uno escucha hablar acerca de Arabia Saudita. Miren, y estas palmeras son las palmeras datileras. Miren eso, esas de allí. Y ese es uno de los logos del país, uno de los emblemas. Ese es el logo saudí, con los dos sables abajo. Y el significado de este logo, lo que él me está tratando de explicar es que los dos sables significa que puedes tener problemas, pero la palma datilera, que también podemos ser amigos. Depende de ti. O tienes problemas o somos amigos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Miren la vestimenta de los policías, que es totalmente diferente. En este caso es un seguridad. Miren, antiguamente a este tipo de personas se les conocía como asas. Wow, it's beautiful. Oh, miren, es la primera vez. Miren, una vez que está terminado, es la primera vez de nuestro amigo viniendo para acá. Miren, algo sí les digo, a pesar de que, bueno, Arabia Saudita, como ya les he comentado, está abierto al turismo actualmente, no está muy abierto todavía el hecho de que alguien venga a crear contenido para acá. Pero si les explicas bien, ellos te ayudan. Por suerte nosotros tuvimos la compañía de estos chicos, por suerte además conseguimos a una persona que podría estar relacionada con el tema del lugar donde estamos en este momento, y pues a través de él pudimos tramitar los permisos para poder recorrer el lugar y grabarles esto, porque si no, seguramente si hubiésemos venido Angie y yo solos, no hubiésemos podido grabar absolutamente nada, porque no íbamos a poder expresarnos de la manera correcta para poder explicar lo que queríamos hacer. Bueno, miren, este lugar está especialmente porque es el Ramadán. Miren, ella nos está dando la bienvenida al lugar. Wow. Miren, aquí nos están dando la bienvenida. Miren, esto es algo tradicional para dar la bienvenida. Miren, aquí están haciendo café. Miren, aquí primero lo calientan, ¿verdad? Tostan el grano de café, luego lo dejan enfriando aquí. Luego de que está frío, lo llevan allá y lo empiezan a moler. Y ese es el sonido. Y me comentan que en todas las casas de aquí de Saudí tienen uno de esos. Miren, aquí nos están dando cafecito, el que ya tomamos temprano. Vamos a probar las tamaras. Es una cremita. Está riquísimo. ¿Para probar el café aquí? No, está riquísimo. Uno de los chicos dice, hoy no duermen. Hoy no dormimos de verdad. Y miren, nos explicaron que los beduinos, quienes son los que viven en el desierto, tienen unas prácticas bastante más rígidas, estrictas. Y que pero no son parte de la religión. exactamente, que son, o sea, que son costumbres que solo tienen ellos, y que, por ejemplo, tanto es así que durante el acto, ¿okay? Cuando van a hacer el acto, inclusive las mujeres allí no se descubren la cara. En ningún momento no En mueve la cara ningún de su esposo. momento, o sea, nunca el esposo ve la cara de la mujer. Jamás, ni en ese momento. Miren, por el orificio que tiene allí, coloca los granos y después los va moliendo hasta que hace una harina que, miren, va saliendo por los lados, y con esto hacen pan, amigos. Miren cómo queda así. En la época de invierno es muy común comer esto, y lo cocinan en una olla como esta, lo tapan, le colocan otros ingredientes y hace el sustituto como del arroz. Miren, amigos, este es el jos.
¿ok? Es la manera como hacen a mano este tipo de objetos. Miren, pueden hacer un sombrero, pueden hacer una cesta y es la técnica que utilizan para hacer esto. Miren, miren, Angie ya está ahí conquistando. Miren, hay que hacer algo así como que... Los muchachos me comentan que al hacerlo te queda el olor como por 3 días. Tú estás en casa de alguien de visita y es común hacerlo para que no te quede el olor de la carne, de la preparación. Okay. Miren qué cosa curiosa para pues poder experimentar el olor de este tipo de producto típico de esta zona. Miren, miren cómo hacen. Miren. Ah, ok, claro, con esta parte se impregna más. Esto es a lo que llamamos madera de agar. Ah. From us. Ok, thank you very much. Miren eso, miren cómo viene así. Es madera de agar y te la venden así. Miren, nos están haciendo un obsequio muy, muy especial. Thank you very much. No problem, de nada, bro. Aquí nuestro regalito. Qué gente tan increíble. Miren, Angie ya está viendo allí dónde gastar su dinero. No, de ninguna manera. Miren qué lindo. Miren, esto es un accesorio que usan los hombres Para rezar. para rezar. Tiene un olor que te vas a morir. ¿Ah, sí? Sí. Oh, sí, huele como a rosas. ¿Sabes qué es? ¿Qué? Hígado de ballena. Hígado de ballena. Sí, más o menos a 10 años deja de oler y ellos te lo reemplazan por otro. Okay. O sea que sí, al comprarlo estás pagando por esta pieza por Dura siempre. 10 años, pero por la marca te lo cambian cada 10 años. Cada 10 años. Ellos lo que hacen es que van contando uno por uno y lo hacen 3 veces, o sea, le dan 3 vueltas, trae 33 piezas y en cada una de ellas le dicen Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah y pues es la manera que hacen para rezar, pero también lo usan para desestresarse. Welcome. Thank you. حياكم الله. جاكم سليسل يا كل عشاكم ويا اصحاب رشاكم. Miren, esto es como un juego antiguo en el que la gente pues corría y otros corrían y se agarraban. O sea, tenían que huir. Son como representaciones de juegos antiguos. Miren, algo de comida tradicional. Professional. Ok, professional food. His name Jirish. Girish. Yeah. Miren, es arroz y leche. Según el chico, de las mejores comidas. Este es garbanzo. Balila. Miren, este es el koshari Koshari. que probamos en Egipto. Miren, esta comida es considerada como un snack. Son garbanzos y dijeron, tienen que probarlos. Miren, aquí está, ya está servido calientísimo. Prueba allí. Esta es comida para ti. Esa es mi especialidad. ¿Qué tal? Estás delirando. La parte de arriba es ácida y bueno, garbanzo, como suelen saber, unos garbanzos que saben los dioses. Por razón él insistía. Muy rico. No, y está bien porque no es como una comida pesada, realmente. Está ligerito. Muy bueno. Bueno, y antes de pasar dentro de estas murallas, amigos míos, aquí te cuentan un poco de la historia de toda esta región a lo largo pues, de sus inicios con la migración en el 400 de la tribu Banu Hanifa, luego con la fundación de Adiliyah en 1446, después el primer establecimiento del Estado saudí en 1727, luego pasando por una serie de eventos como la destrucción de esta ciudad que se estableció por las diferentes guerras en 1818, aquí se establece el segundo Estado saudí en 1824, luego viene la unificación de los reinos de Arabia Saudita en 1932, hasta la actualidad el proyecto que están desenvolviendo ahorita desde 1999. Miren, aquí anteriormente era donde estaban todos los departamentos gubernamentales importantes del Imperio Saudí y fue así desde 1744 hasta 1818 cuando fue totalmente destruido. ¿Y quiénes lo destruyeron? Pues el Imperio Otomano, una vez que comenzaron a ver que el Imperio Saudí se iba extendiendo a lo largo de todo el territorio. Aquí era donde se almacenaba el agua y después era distribuida esa agua que recolectaban de estos pozos. El agua que después era aquí desechada, de alguna otra manera iba hacia otro lugar donde se le daba para los camellos, para los caballos. Aquí ninguna gota de agua para aquellos momentos era desperdiciada. Todo muy bien diseñado, todo muy bien proyectado y aquí estamos pasando por dentro de las ruinas de la ciudad. Los huequitos que estás viendo en esa construcción, pues básicamente es para o servía para la ventilación, pero dependiendo de la forma que tuviesen esos huequitos, podías identificar la casa de quien fuese. O sea, si tú sabes que tú tenías 2 triangulitos y un circulito, pues es la casa de Gabriel y así sucesivamente. Ah, miren, qué cool.
además de ventilar, pues tenía un propósito también para identificar. Y me encantan los colores y de noche se ve increíble. Yo creo que este lugar es para visitarlo tanto de día como de noche, como nosotros lo estamos haciendo. Miren, y estas columnas son las únicas que quedaron de una construcción que había aquí, porque las bases de todo lo que vemos aquí actualmente en pie luce así. Las bases son así con estas columnas, pero esta en particular todo quedó destruido y tan solo quedaron las bases. Miren, aquí podemos notar el material original de las paredes. Es este que ustedes ven aquí. No sé si se llega a notar que esto luce diferente, esta parte aquí. Ese es el material original de la construcción. Y más arriba podemos ver un material que utilizaron para cubrir el material original en algunas partes para protegerlo. Al estar parado aquí, amigos míos, yo siento que estoy viendo como una especie de video promocional de algún proyecto, porque no parece real. O sea, está tan perfecto y bien ejecutado que, o sea, yo lo estoy viendo aquí en la vida real y parece que fuese una especie de maqueta. Miren, ya aquí estamos caminando por dentro de la ciudad, donde estamos recorriendo la calle principal, y pues aquí podemos ver cómo lucía un poco la ciudad en aquel entonces. Miren, este es el árbol de la familia real, ¿ok? Comenzando desde los inicios hasta los actuales reyes y príncipes de Arabia Saudita. Miren, aquí tienen una versión del Corán hecha a mano, y esto era lo que utilizaban para escribir. Aquí tienen un manuscrito original en el que decían algunas reglas de convivencia, más que todo que la gente debía de seguir, el respeto y todo lo demás. Los gobernantes tenían estos sellos, ¿ok? Que los utilizaban como anillos, en donde se sabe que es original porque precisamente están sellados. Miren, durante las batallas de los otomanos, estas eran las balas de cañones que utilizaban para destruir el lugar. Miren, allá tenemos algunas evidencias de ello. Y por este lado podemos ver cómo lucían en aquella época las personas de Arabia Saudita, cómo se vestían en aquel momento. Espectacular. Y una curiosidad es que aquí podemos ver algunas de las monedas que se utilizaban para transar por allí, y todo lo que los saudíes veían extraño fuera de su país, que no les pertenecía o no fueron hechos por ellos, como las monedas, como la vestimenta, le decían que era francés. Por ejemplo, si veían una moneda extraña que no era la de ellos, decían, ah, eso debe ser francés, porque para ellos en aquellos tiempos lo más familiarizado que estaban eran con los franceses, porque estaban con presencia en Egipto. Miren, esto es una réplica de la espada que tiene en este momento el rey de Arabia Saudita, y que solo él la puede tocar, nadie más la puede tocar, porque ella representa la justicia, el poder y la venganza. Este es el árbol más completo que hay de la familia real, y miren que cada una de las ramas tiene un nombre. Todos esos nombres son hijos de los diferentes reyes. Miren, los materiales que se utilizaban era, miren, barro y pues ramas. Sí, básicamente el lodo que tomaban era de las zonas en donde habían palmeras, y lo que pueden ver ahí son como los restos o la mezcla de todo eso junto. Y parte de los materiales que utilizaron para la renovación del lugar fueron hechos por parte de los mismos habitantes de las diferentes zonas. Sí, o sea, les decían, mira, hagan ladrillos con barro, obviamente, y pueden colocarle su nombre. Entonces muchos de los ladrillos pues tienen los nombres de esas personas, y de allí pues por eso es que las personas lo sienten tan propio, y a día de hoy lo siguen queriendo mucho. Y aquí podemos ver una representación de cómo lucía una casa típica saudí. Esta es el área de como el living room, ¿ok? La sala donde todo el mundo se reunía, y dependiendo de pues el sexo iban a estar de un lado u otro. Los caballeros de un lado tenían sus cuartos por un lado, y las damas tenían su cuarto por el otro lado. Y esta parte aquí es abierta porque normalmente se hacía una pequeña fogata acá, y para que el humo saliera, esta parte era abierta. Y aquí pues tiene una representación de toda la ciudad antigua. Por aquí hemos avanzado, pasamos por aquí, y actualmente nos encontramos justo en este edificio donde está este hueco abierto, que es justamente este de aquí. Miren, eso allí es justamente eso de allí. Miren, es increíble cómo integraron algunos lugares para, bueno, tomarse un café, comer dentro de la propia ciudad antigua, totalmente restaurada. Es increíble. Bueno, y el caballo ha sido parte importante de la historia de la humanidad, ¿no? Ha ayudado mucho al hombre, y aquí en Arabia Saudita no ha sido la excepción. Tienen, miren, inscripciones, estatuas referentes al caballo, y sobre todo al caballo árabe, que es muy particular su aspecto y del que es muy valioso a nivel mundial. Este fue el caballo que le regaló el príncipe, que lleva por nombre Tafa, y fue el que le regaló al rey George VI por su hospitalidad y como muestra de afecto, de agradecimiento.
Miren, y definitivamente después del ayuno, esto es que la gente se activa. Los chicos nos estaban comentando que durante el día no van a ver a nadie en la calle, que la gente después de hacer el ayuno es que viene a los lugares, los visita, y la verdad es que sí. Pero nosotros ya estamos agotados. Hoy fue un largo día. Yo voy a ver cómo hago para mostrarles todo lo que tengo para mostrarles de este lugar, porque hay mucho que mostrarles. Miren, es que ¿dónde estaba toda la gente? La gente pues estaba esperando la hora idónea para salir. Aquí nuestro amigo ha sido fundamental para nosotros poder recorrer todos estos lugares y tener estas primeras impresiones. Miren la cantidad de gente que hay por las calles. Ahorita son las 11 de la noche. Bueno, 11:50, va a ser la medianoche. Miren la cantidad de acción que hay. Nosotros estábamos perdiendo el tiempo durante el día. Nosotros lo que tenemos es que dormir durante el día y después salir en la noche. Fue lo que los chicos nos estaban explicando. Si ven la ciudad un poco apagada es porque solemos por el calor no estar fuera durante el día. O sea, vas a ver mucho tráfico 2, 3, en este caso 4 de la mañana, porque ahorita justamente por el Ramadán pueden comer hasta las 4 y allí pues ayuno hasta más o menos las 6 de la tarde, que es cuando se va el sol, pero que normalmente incluso días de semana hay muchísimo tráfico durante la madrugada. Ellos me dicen, no seguimos o tratamos de no seguir rutinas, nos gusta hacer cosas diferentes todo el tiempo. Así es. Así que bueno, nosotros aquí nos vamos a despedir de este primer video de primeras impresiones en el Reino Prohibido, que menos mal que lo abrieron porque vale la pena que el mundo lo conozca más y conozca más a esta gente increíble que lo habita. Thank you. Shukran. Shukran. Amigos, nos vemos en un próximo video. No se los pierdan porque Arabia Saudita promete. Bye bye, se les quiere.